Muy buenas tardes, estudiantes de grado 11. Este video se realiza con la intención de hacer una pequeña explicación de la sesión 9 de química. Y para ello, digamos, lo importante es que ustedes tengan en cuenta la información que se les da antes digamos, de las preguntas que se realizan para resolver en esta sesión. Y es a partir de esta infografía que habla sobre el uso cotidiano del petróleo. Entonces, digamos, aquí hay como una información que es importante pues para analizar algunas de las preguntas que se realizan a continuación. Entonces, la primera es ¿por qué se llama al petróleo el oro negro y por qué es tan importante para la economía mundial? Ustedes se han dado cuenta que la economía mundial depende de principalmente de dos cosas, de que pues el petróleo esté presente porque muchas de las aplicaciones, muchos de los procesos, por ejemplo, a nivel industrial, de producir cualquier cosa, necesitan o del petróleo o derivados de este. ¿Y por qué es importante para la economía mundial? Porque pues la mayor fuente de energía para esa economía mundial pues es el petróleo, ¿no? Entonces se basa también en eso y se basa, digamos, porque pues como es una fuente importante de energía, pues tiene una demanda y pues los países que posean, digamos, reservas, pozos petroleros a gran escala que contengan esta sustancia, pues van a poder venderlo o a utilizarlo de manera interna para sus procesos industriales. Aquí pueden ampliar un poquito más, pueden buscar también otras fuentes de información, pueden buscar artículos de prensa, etcétera, que hablen en torno a poder resolver esta primera pregunta. Para la segunda sencilla, simplemente es cuál es el origen y la composición química del petróleo. Ustedes encontrarán, por ejemplo, dentro de la consulta diferentes tipos de sustancias, una gran cantidad de sustancias que se denominan hidrocarburos, ¿no? Por eso la segunda pregunta es, ¿qué tipos de hidrocarburos hacen parte de esa composición? Entonces, como para hablar un poquito desde la orgánica y por qué pues los hidrocarburos son importantes y por qué hacen parte del petróleo, ¿no? Para el punto número 3 es relacionar los objetivos de desarrollo sostenible, en este caso que establecen el crecimiento económico debe lograrse de dos maneras. Primero, desde la justicia social, es decir, desde lo que es justo de las acciones o las causas justas y desde la sostenibilidad del medio ambiente. Para ello, digamos, la industria de hidrocarburos, o sea, en este caso la industria petrolera, pues debe jugar un papel importante porque todavía es la base de la economía mundial, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿ustedes cuáles creen que serían los retos que permitan, digamos, eso que ellos denominan sustentabilidad social o justicia social y ambiental, pues a partir de la industria? ¿Será que existirá? Aquí la idea es que consulten, miren, indaguen, lean. Y la otra cosa aquí sí ya es una percepción más personal a partir de la lectura que ustedes hagan en estos tres primeros puntos, es que si se podría imaginar un mundo utópico, o un mundo, no llamémoslo utópico, un mundo en donde pues no se dependiera del petróleo para el desarrollo económico, para el desarrollo social y para el desarrollo político. Es decir, que la economía mundial no dependiera del petróleo como energía base para los procesos industriales. ¿Será que se podría imaginar el mundo y cómo sería ese mundo? ¿Cómo ustedes lo imaginarían, no? Y para el punto 4 aquí hacemos como, hago como un contexto, entonces las fuentes de combustibles fósiles, o sea, el petróleo también, se están agotando. Recordemos que a pesar de que es un recurso no renovable, porque en términos de regeneración en tiempo, pues requiere mucho. Entonces es un recurso no renovable, limitado, por lo tanto se puede agotar en algún momento. Y además pues su uso contamina pues nuestro planeta. Es por ello que los que se están, es por ello que se están buscando, digamos, formas alternativas para construir energía y algunas de ellas también dañan el medio ambiente, pero otras son renovables y limpias. Entonces, ¿cuál es la idea de aquí? Hacer un cuadro comparativo sobre esas energías alternativas. Entonces, nuevamente voy a recordarles que es un cuadro comparativo, como para que lo tengan en cuenta. Recordemos que un cuadro comparativo lo que hace es tener en cuenta, digamos, colocar la información en columnas, ¿sí? Que me permita hacer una lectura de lo que quiero comparar.
En este caso, ¿qué es lo que debo comparar? Entonces, nuevamente voy a ir a aquí, debo comparar las diferentes tipos de energías alternativas. Es decir, que un pedacito de mi cuadro debe hablar sobre energías alternativas. Entonces yo puedo colocar acá tipo de energía, voy a colocarlo alternativa. Entonces aquí puede ir la primera, la segunda y etcétera. Entonces el cuadro va a tener tantas filas como tipos de energías alternativas ustedes se encuentren. Ahora pueden colocar algo que explique ese tipo de energía alternativa. Entonces puedo colocar características o puedo colocar una explicación, no sé. Ahí ustedes deciden qué pueden colocar acá. Y aquí pues se coloca la explicación o las características de cada tipo de energía alternativa. Y algo que me gusta a mí es la representación gráfica o el dibujo de ese tipo de energía alternativa. Entonces, ¿de dónde se obtiene? Entonces, digamos, energía solar, energía proveniente del sol. Entonces aquí tengo mi dibujo con las celdas fotovoltaicas que recogen, digamos, esa energía del sol y la transforman en energía eléctrica. La eólica, del viento, entonces hacer los dibujos, ¿no? Como para poder contextualizar. ¿Por qué es un cuadro comparativo? Es porque yo puedo hacer una lectura y puedo comenzar a mirar características o similares o diferentes. Puedo mirar a través del dibujo que existen diferentes cosas y me ayuda a entender cuál es ese tipo, o sea, la lectura sí me ayuda a entender el tipo de energía alternativa, pero la lectura sí me ayuda a hacer la comparación entre los diferentes tipos de energía alternativa. Entonces es una manera también o una estrategia que yo puedo utilizar a la hora, por ejemplo, de sintetizar una información. Es decir, si yo tengo que aprender algo, por ejemplo, entro a la universidad, pues yo puedo hacer cuadros comparativos que me permitan analizar algo que me esté hablando sobre una misma temática, ¿cierto? Algo que se me esté hablando sobre la misma temática y hacer la comparación bajo diferentes características o bajo diferentes parámetros que para mí pueden ser importantes. Eso me va a llevar a que a resumir la información y que en el momento que yo requiera nuevamente volver a leerla, no tenga que leer toda la información, sino simplemente evocarme al cuadro comparativo que elaboré. Entonces, ese sería, digamos, como el cuadro que sería propuesta. Se puede hacer de forma en fila, se puede hacer en forma vertical. Hay muchas maneras de hacer los cuadros comparativos, pero la idea es que debe ser un cuadro que sintetice las cosas, la información relevante para poder comparar, por ejemplo, en este caso, los tipos de energía alternativa. Creo que no hay más. Creo que este punto está sencillo, esta guía está sencilla y espero que la puedan realizar. Muchísimas gracias por su atención.